bueno, que ayudara a nuestro hijo mayor a optar por uno de los 2 institutos a los que le tocaba ir ahora cuando termina la primaria, ¿no? A partir del curso que viene. Y bueno, para todos ha sido una situación, bueno, pues extraña, ¿no? y difícil, porque bueno, pues cada instituto tiene sus pros, sus contras. Él tampoco tenía muy claro por cuál de los 2 decantarse, ¿no? Y cuando lo hablábamos en casa, Ainhoa y yo, con él también, te dabas cuenta de que no había una opción, no sé, que fuese perfecta, ¿no? Y que en cualquiera de las 2, pues te veías abocado pues a, no sé, como una cierta incertidumbre, ¿no? De saber lo que pudiese pasar, porque aunque tú intentes valorar y controlar ciertos parámetros, ¿no? Pues de lo que él podría encontrarse en ese instituto, bueno, pues luego hay muchas circunstancias pues que entran ahí que, bueno, pues que tú no puedes controlar y que tienes que ver un poco en dónde se va a encontrar él, ¿no? Y esto bueno, a mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? Pues porque además, bueno, se trata de un hijo, ¿no? Que siempre intentas protegerle y que, bueno, como allanarle el camino. Y ante esa incapacidad para hacer eso, ¿no? Sobre todo cuanto más mayores se van haciendo, pues a mí me ha revuelto mucho durante estas últimas semanas y he estado pensando mucho en este tema, ¿no? En la capacidad que tenemos para controlar nuestras vidas, ¿no? Para controlar nuestro entorno y lo que va a suceder en el futuro. Bueno, en estos 2 últimos años nos hemos dado cuenta, vamos, de una manera muy clara que eso es imposible, ¿no? Que lo más insospechado puede suceder y te puede poner la vida a patas arriba, ya sea eso, ¿no? A nivel mundial, pues como lo que nos ha pasado con esta pandemia que seguimos arrastrando, ¿no? Ahora con una guerra bueno, que también, aunque nos queda un poco lejos, bueno, pues por dónde se está desarrollando, pues también nos afecta, ¿no? Y ya luego simplemente en nuestras vidas, ¿no? En lo que nos puede suceder pues con la gente que nos relacionamos, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, nuestra familia. Al final no puedes controlar nada de eso. A veces no puedes controlarte ni a ti mismo, ¿no? Lo que antes te parecía seguro, ¿no? Que tú ibas a tomar una serie de opciones, que tenías unas cosas claras, luego resulta que, yo qué sé, pues que resulta que no son así y pues que no eres capaz de mantenerlas, ¿no? Y es así, pues la vida es incontrolable y hoy me gustaría reflexionar un poco sobre cómo nos podemos posicionar como cristianos, ¿no? Ante eso, ¿no? Ante esa realidad de la vida. Hay gente o hay cristianos, ¿no? que viven esto, bueno, de una forma en la que intentan controlar la vida a través de Dios, ¿no? Al menos yo lo veo así, ¿no? Intentan que Dios sea el que dirija la vida, el que ante situaciones problemáticas o ante necesidades, pues sea Él el que lo coloque todo, ¿no? Lo arregle y al final, pues bueno, ejercer un cierto control sobre lo que estás viviendo a través de Dios, ¿no? Y aunque eso es cierto, aunque Dios tiene esa capacidad de controlarlo todo y sería capaz de, pues eso, de hacer todo lo que le pedimos o todo lo que necesitamos, habría que ver si eso cuadra con lo que otra gente necesita y quiere, ¿no? Que muchas veces es el problema, que lo que a ti te viene bien a otros no. Lo cierto es que no sucede así. La vida no es así. Dios no interviene así en nuestra existencia, al menos tal y como nosotros lo esperamos. Y si fuese así, yo creo que, bueno, que en todo este tiempo de cristianismo yo creo que alguien hubiese dado con la tecla, ¿no? de que no hubiese incertidumbre en la vida y de que todo pudiese ir más o menos rodado, ¿no? hasta nuestro encuentro con Dios. Lo cierto es que si miramos un poco en la Escritura, este vivir en la incertidumbre nos lo encontramos, ¿no? A mí siempre me ha parecido muy llamativo, ¿no? El encuentro este que tienen los discípulos en el Monte Tabor, ¿no? Cuando Jesús se les lleva allí y
y se encuentran ahí con la gloria de Dios cuando ellos quieren quedarse, ¿no? Y esta famosa invitación, ¿no? A Señor, hagamos aquí 3 tiendas, que Jesús les dice que no, que no, que está bien lo que han vivido ahí, pero que el plan no es ese, ¿no? Que el plan no es quedarte pues en ese lugar cómodo en el que ya estás con Dios y que en principio podría ser, ¿no? el objetivo de nuestras vidas, ¿no? El encontrarnos con Dios y vivir ahí con Él. No sé, Jesús desbarata eso y dice, no, hay que bajar y tenemos que seguir para adelante con lo que nos encontremos, ¿no? Y nosotros sabemos lo que luego se encontraron, ¿no? Tanto Jesús como sus discípulos no tuvieron vidas fáciles, tuvieron bueno, pues muertes duras también. Y yo lo veo como una especie de invitación a no acomodarnos, ¿no? A no vivir en ese aparente encuentro constante con Dios, ¿no? O vivir como en esa especie de tranquilidad, de que ya está todo resuelto, sino que la llamada o el empujón o la propia realidad es que simplemente pues, tenemos que vivir la vida y afrontar lo que vaya llegando, ¿no? Y para responder a esta invitación, bueno, yo veía como cuatro puntos, ¿no? o 4 recomendaciones. La primera yo creo que es esta misma, ¿no? El reconocer que esto es así, el reconocer que no somos infalibles, que la vida a nuestro alrededor tiene pocas seguridades y ya está, y aprender a vivirlo así, ¿no? No intentar buscar constantemente eso, la seguridad, no intentar que en todo momento sepamos lo que va a pasar, ¿no? A veces nos afanamos mucho en intentar vislumbrar el futuro, ¿no? Y ver cómo van a ser las cosas en nuestras vidas y bueno, pues en nuestra propia comunidad, en la propia iglesia, ¿no? A mí me gusta oír cuando a alguien le preguntas, y por ejemplo es algo que me gustaría oír en los políticos, ¿no? Les preguntas algo y que te digan que no lo saben, que es que en realidad no te pueden prometer nada o no te pueden dar una respuesta porque no sabes lo que va a suceder, ¿no? Me da una sensación de confianza, me genera confianza a mí en la gente, ¿no? Cuando ves que no tienen respuestas para todo, que no te venden lo que haya que vender y que, bueno, pues que simplemente van a hacer aquello que sea necesario pues para que las cosas vayan bien, pero no tienen una receta, ¿no? Para que eso suceda así. Y me parece que eso es una virtud como personas, como cristianos y como comunidad también, ¿no? El hecho de ser realistas, de ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones y aunque tú des todo lo que tienes, pues saber que eso a veces no es suficiente para que las cosas sucedan como a ti te gustarían o como tú pensabas, ¿no? Aceptando esto, aceptando que esto sucede, que la vida es así, que nosotros somos así también, ¿no? y lo que nos rodea, yo creo que el siguiente paso es vivir sin miedo. Y esto es fácil decirlo, pero el miedo realmente es muy difícil de controlar, ¿no? Pero yo creo que tenemos que intentar vivir en esa clave, ¿no? Vivir en la clave de que somos hijos de Dios, de que tenemos promesas suyas, en las que Él nos dice que siempre va a estar a nuestro lado y intentar superar ese miedo a lo que pueda suceder. A mí siempre, por mi forma de ser, que soy bastante poco atrevido, siempre me ha descolocado mucho la parábola de los talentos, ¿no? De cuando pues estas personas se les entregan pues eso, unos talentos y los negocian, ¿no? Y cómo el que sale mal parado al final es el que lo guarda, el que no negocia con él y el que no gana de más, ¿no? Porque siempre me ha llamado la atención, pues porque como que en esa historia no se plantea la posibilidad, o al menos yo no la veo, de que tú negocies tus talentos, te la juegues y resulta que los pierdes, porque eso pasa, ¿no?
la vida a veces, pues eso, tú inviertes en algo y resulta que te equivocas o que las cosas no van como tú pensabas y lo pierdes. Y al final el que los guarda, pues bueno, es como el más conservador, el que dice, bueno, pues por lo menos no lo voy a perder, y los que se la juegan son los que son alabados, pero claro, porque les ha salido bien, y si les hubiese salido mal, no sé, yo es algo que siempre le he dado muchas vueltas, ¿no? Y me llama mucho la atención que no se contemple esa posibilidad. Y la única respuesta que encuentro es que cuando tú negocias tus talentos, cuando tú lo que pones en juego es tu vida, la realidad es que nunca pierdes, ¿no? Quizás no sucede lo que tú pensabas que iba a suceder, o lo que en la sociedad digamos que se acepta como beneficio o ganancia, pero cuando tú pones tu vida en manos de Dios y te la juegas, al final nunca pierdes. Y para eso se necesita confianza, ¿no? Confianza en que tu vida está en manos de Dios, en que lo que haces lo haces por Él, y que ahí es donde nunca vas a perder, ¿no? Porque Él no te pide más que eso, no te pide más que negociar con tu vida, ¿no? Y invertir en ella e intentar sacar de ahí una ganancia. Y si lo haces así, si tú al final confías en Dios y lo vives así, al final esa ganancia llega porque eso es la propia ganancia, ¿no? El confiar en Dios y llevar una vida así. Lo siguiente sería vivir en el presente, ¿no? Y de esto, bueno, como es algo que lo tengo mucho en la cabeza últimamente, escribí hace poco también, ¿no? en el blog de la web de la comunidad, pues porque no me lo puedo sacar de la cabeza ahora mismo, ¿no? A veces estamos esperando que nuestra vida se coloque, que nuestros hijos crezcan, que nuestro trabajo sea más estable, que nos aparezca una pareja para tomar decisiones, para tomar opciones, para involucrarnos en algo, y resulta que eso tarda tiempo en llegar, o a veces no llega, o a veces la siguiente etapa de tu vida es más complicada que la que estabas viviendo, ¿no? Y vamos hipotecando nuestra vida en función de lo que pueda pasar, y se nos va pasando, ¿no? Lo que en realidad estamos viviendo. Somos incapaces de disfrutar y de aprovechar lo único que tenemos cierto, que es el momento presente, ¿no? Es lo único que tenemos cierto. Preparándonos para otras circunstancias y para otros momentos, resulta que se nos escapa entre las manos pues lo que estamos viviendo. Hace un par de semanas estaba en una conversación en el cole y bueno, hablando de otras cosas, la directora, que es así un poco bruta, decía: es que al final, sí, todo el tiempo es que hay que preparar a los niños, es que hay que prepararlos, no sé qué, tal, pero al final nos metemos ahí y no somos capaces de dejarles que ellos vivan su momento, ¿no? Que vivan esta etapa y tal, pues hablando de esto del instituto y tal, y dice: yo a veces digo, mira, lo único que es cierto en esta vida es que te vas a morir. Y lo que no veo a nadie hacer es comprar un ataúd y meterse allí 5 minutos para irse haciendo la idea. Y es así, o sea, eso es lo único cierto que va a haber, la muerte. Y no te preparas para ello, no te metes ahí y dices, para cuando me toque. No, pues al final, mira, pues vive lo que tengas que vivir ahora, intenta adaptarle, pues a veces las circunstancias son mejores, son peores, pero lo único que puedes hacer es vivir lo que tienes ahora, ¿no? Y a veces igual no estás suficientemente preparado, o es cierto que podías haber hecho cosas que te colocasen mejor para vivir en esa situación, pero quizás en lo que más deberíamos invertir en ese caso es en la capacidad para adaptarnos a lo que venga, ¿no? Los deportistas de élite, sobre todo aquellos que hacen, pues eso, que compiten en deportes de equipo, de estrategia, una de sus principales virtudes es que son muy rápidos aprendiendo. Entonces, cuando te ves en una situación que igual no tenías controlada o que no tenías prevista, tienen mucha capacidad para adaptarse, ¿no? En medio de un partido, en medio de un combate, son capaces de adaptarse muy rápidamente a lo que estás viviendo, a lo que te estás encontrando. Y me parece un gran valor ese. El hecho de ser muy flexibles, el hecho de ser capaces de ante lo que te venga, pues ya está, tomar otra decisión. No decir, ay madre, yo esto no me lo esperaba y ¿qué voy a hacer? Sino
sino bueno, buscar una solución, ¿no? Está el ejemplo este, ¿no? De cuando tú vas a trabajar y de repente tu coche no te arranca, ¿no? Y te rompes ahí la cabeza contra el coche, tal, que no arranca, te enfadas, tal. Y por mucho que hagas eso, por mucho que sigas con la llave, el coche no atiende a tu frustración. Si se ha estropeado, se ha estropeado, ¿no? Quizás lo más sencillo es que pienses en alguien que pueda estar libre y te pueda acercar, o que llames a un taxi, o que llames al trabajo y digas que hoy no vas a poder ir, que lo recuperas. Busca una solución, no te pegues contra lo inevitable, ¿no? que ya está sucediendo. Esa capacidad de adaptarse me parece que para nosotros, como cristianos y como comunidad, es un gran valor, y lo cierto es que yo es algo que reconozco en muchos de nosotros y que lo reconozco en la comunidad, ¿no? Y de lo que me enorgullezco, ¿sabes? El no sentirte atado a, no sé, pues a algo a lo que tienes que mantenerte fiel cuando ya no funciona, ¿no? O cuando no te está sirviendo, pues ya está. En su momento fue útil, ahora ya no, pues se cambia y listo. Eso no te hace más pequeño ni te hace menos confiable, ¿no? Mientras tú sigas buscando el reino de Dios, ¿no? Mientras sigas buscando el bien de los otros, mientras sigas buscando a Dios, el hecho de andar cambiando y de buscar nuevas soluciones, yo creo que es un valor. Y por último, relativizar la vida, ¿no? Relativizar el tiempo que estamos viviendo. Al final, no sabemos cuánto tiempo estamos aquí. Yo me doy cuenta de que hay mucha gente que da su vida por cosas muy variopintas, ¿no? Por una ideología política, por un país, a veces incluso por dinero, por un negocio fraudulento, ¿no? Y ves cómo la gente se expone y muchas veces, no sé, me veo a mí temiendo por mi vida cuando yo en lo que la estoy invirtiendo, con lo que estoy negociando es con mi vida de fe, ¿no? Y a veces tengo miedo, ¿no? A lo que pueda pasar en el futuro. Pienso, yo qué sé, igual dentro de 20 años resulta que tal, y igual no llego. No sé en qué momento de mi existencia estoy. No sé en qué momento Dios pensó en mí, y la eternidad en la que creo va mucho más allá de lo que yo pueda vivir, ¿no? Y muchas veces me veo que tengo que tener esto muy presente, que lo que está sucediendo, que lo que sucede en mi vida, las circunstancias, bueno, que más me encuentro en mi día a día, que puedo tocar, no son las más importantes. Y al final, aunque es cierto que podemos vivir situaciones muy complicadas, y que es cierto que hay vidas muy complejas, y también es cierto que Dios nos llama a confiar en Él en cualquier momento, ¿no? Y que tenemos a nuestro alrededor también, nosotros tenemos esa gran suerte, ¿no? Y que tenemos gente a nuestro alrededor que en un momento dado nos puede ayudar, ¿no? Incluso una comunidad, ¿no? Que nos puede sostener cuando todo a nuestro alrededor falle. Nos puede sostener, la gente que tenemos cerca nos puede sostener, ¿no? Dios nos puede sostener. Aunque no suceda lo que queremos que suceda, aunque nuestras circunstancias no se arreglen, pero eso no significa que nuestra vida no esté siendo plena, ¿no? Y me parece importante eso, ¿no? El tener claro que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. El propio Jesús no lo sabía. Hay un momento en el que dice que ni siquiera Él sabe cuándo va a volver, que solo Dios lo sabe, ¿no? A veces intentamos ponernos por encima de Él, intentamos saber más que Él, intentamos tener vidas que son más heroicas que las suyas, pero Jesús había cosas que no tenía claras, ¿no? Y que no las sabía, que no era capaz de predecir el futuro, y eso no le hace menos, ¿no?
sino simplemente le hace pues también estar de alguna manera sometido a la voluntad del Padre, ¿no? Al menos durante su etapa aquí en la tierra. Y nosotros, yo creo que podríamos vivir así también, ¿no? Que podríamos intentar no reconocer tanto el futuro, no pensar tanto en ello y intentar pues vivir lo que en cada momento se nos propone, ¿no? Nos propone la vida, nos propone Dios, nos proponemos nosotros mismos. Hay una parte de nuestra vida que, o sea, cuando Jesús está aquí, él anuncia el reino de Dios, ¿no? La venida del reino de Dios, y la Iglesia habla de que, bueno, es una cosa extraña, ¿no? Pero la Iglesia habla de que el reino de Dios ya está aquí, pero no todavía del todo, entonces es una cosa así un poco ambigua, pero lo cierto es que la Iglesia cree que el reino ya ha comenzado, ¿no? Y nosotros estamos viviendo en ese reino. Con lo cual, lo que estamos viviendo está dentro de esa como de esa plenitud ya, ¿no? Quizás no del todo completa, pero ya la estamos viviendo. No tenemos que esperar a lo que vaya a pasar más adelante, a que todo esté más colocado, a que nos encontremos con Dios. Nuestra existencia, o sea, ahora estamos en un punto, pero nuestra existencia es como mucho más global, ¿no? Y tenemos que aprender a verlo así, aprender a ver que, pues con una mirada mucho más amplia, ¿no? Y vivir desde ahí, ¿no? Vivir, como os decía, sabiendo lo que somos, sin miedo, porque podemos confiar en Dios y en sus promesas. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que nos encontramos y tenemos que vivir confiando pues, que el futuro, sea lo que sea, nosotros lo vamos a vivir con Dios, ¿no? Y que eso es lo que nos salva, lo que nos hace diferentes y lo que nos debe llenar de esperanza y de confianza.